¿Qué tal? Bienvenidos a Más Allá de la Noticia. El tema de hoy, combate a la pobreza en Aguascalientes, lo que funciona y lo que hay que cambiar. En los últimos 5 años, los municipios de Aguascalientes registran importantes avances en el combate a la pobreza y pobreza extrema. De acuerdo con las cifras más recientes del Coneval, más de 37,000 aguascalentenses han salido de la pobreza en los últimos 5 años. Sin embargo, en municipios como Rincón de Romos o San José de Gracia, la lucha contra el rezago y las carencias sociales avanzan a paso más lento. Pero, ¿cómo está funcionando la política de desarrollo social a nivel federal y cómo puede el Estado acelerar la mejora de las condiciones en todos los municipios? Es el tema que ponemos sobre la mesa aquí en Más Allá de la Noticia. De 2010 a 2015, la pobreza en Aguascalientes se redujo de 38.1 al 30.97% de la población. La pobreza extrema pasó de 3.8 a 2%, y en la mayoría de los municipios registró una reducción de entre 5 y 10 puntos porcentuales. Sin embargo, en Rincón de Romos y San José de Gracia, el rezago se abate a paso más lento. En Rincón, la pobreza decreció de 51 a 50% en los 5 años, mientras que en San José pasó de 65 a 59%. ¿Qué tal? Bienvenidos a esta mesa de opinión y de análisis. Con el gusto de siempre, les saluda Rocío Gutiérrez, quien estará a lo largo de esta hora ya en compañía de nuestros panelistas aquí presentes, expertos en esta materia para abordar de un tema que no ha dejado de ser noticia y tiene que ver con la pobreza. Porque hay muchos gobernantes que niegan que exista la pobreza en sus estados, sobre todo acá en Aguascalientes. Hemos escuchado a altos funcionarios, incluso funcionarios federales, negando que en Aguascalientes exista la pobreza, y lo hay. Tienen no solamente un porcentaje, esas cifras de pobreza, sino que todos ellos tienen un nombre, un apellido y una cara, que muchas veces se ha dejado de visibilizar. Bueno, para hablar de este tema quiero darle la bienvenida a nuestros expertos. El día de hoy nos acompaña la maestra Zapopan Tejeda. Ella es investigadora de trabajo social en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Bienvenida siempre, maestra. Muchas gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros. El día de hoy está con nosotros también Fernando Carrillo López, especialista en temas económicos y financieros. Bienvenido siempre, Fer. Buenos días a todos. Y nos da mucho gusto tener en esta mesa a Eugenio Herrera Nuño. Él es demógrafo, asesor del Gabinete Social de Gobierno del Estado y todavía, o no sé si todavía te podamos decir como miembro de Aguascalientes ¿Cómo vamos? O expresidente de Aguascalientes ¿Cómo vamos? Como gusto. Eugenio. No, hombre, muchas gracias y bienvenido siempre, Eugenio. Un saludo a las Lupitas. Sí, es cierto. Un saludo a todas las Lupitas que nos están escuchando el día de hoy desde muy temprano, a quienes les están festejando desde anoche con las serenatas y demás. Ojalá que las sigan festejando mucho. Bueno, si les parece, iniciamos con este tema. ¿Qué tanto o qué tanta pobreza es la que tenemos en Aguascalientes? Al menos visible en algunas cifras, Eugenio. Mira, es muy importante que consideremos que en el caso nuestro, y por ser básicamente una comunidad urbana, somos una ciudad sin estado, ¿verdad? Aunque Mari Zapopan va a hablar del medio rural y qué bueno, porque hace falta visibilizarlo, pero en general podríamos decir que cuando vienen gente de otros estados, ¿verdad? Dicen, bueno, ustedes no tienen pobreza, ¿verdad? Tienen las condiciones aparentemente resueltas. Hay una C que va del sur, poniente y norte, que es prácticamente una comunidad que vive en uno de los mejores sitios del país para vivir, ¿verdad? Pero la C inversa, la que va por el oriente, esa es triste. O sea, y ahí vive, le comentaba con Mari, 60% de la población, el 40% del territorio, el 70% de las niñas, niños, adolescentes, jóvenes menores de 29 años, es decir, el futuro de la ciudad y del estado vive en el oriente y solo cuenta con el 15% de la infraestructura necesaria para desarrollarla. Entonces, esa es pobreza. O sea, es pobreza porque estuvimos creciendo de manera importante hacia esa zona sin poner todo lo necesario. Yo recuerdo reuniones de COPLADE, ya soy muy viejo en esto de la administración pública, en la que palomeábamos y los municipios ya tenían
casa de cultura, secundaria, canchas deportivas, etcétera, etcétera. Y si no tenían, era prioridad darles infraestructura. Bueno, uno podría estar palomeando este gran municipio de 450,000 habitantes con todas las carencias que se tienen. Entonces sí, la pobreza pasa en Aguascalientes por las instituciones, por las empresas, por las universidades. No hay universidades en el oriente. Una notaría, ni por equivocación, las notarías están en Bosques, las Américas y el centro. El resto del estado, no digamos de la ciudad, no tienen una notaría ni para remedio. Es decir, como que hay que ver cómo podemos homogenizar. El estado tiene todo. Casi podemos decir que en 10 propuestas concretas, factibles, podríamos resolver esto casi no de la noche a la mañana, pero sí de forma muy pronta, ¿no? Y es cuestión de una participación conjunta, ¿no? Y muchos dirían, bueno, en Aguascalientes, que tiene 11 municipios, que es un estado relativamente pequeño, que tiene incluso un buen desarrollo económico, al menos así se le presume, pues la pobreza sería pues muy poca, ¿no? Y la pobreza sería tal vez, o la estarían focalizando en una sola. Sin embargo, dependiendo de las zonas, así con el territorio que tengamos, dependiendo de las zonas, hay diferentes tipos de pobreza, maestra. Claro que sí, y bueno, pues específicamente en los municipios, pues tendríamos que ver qué tipo de pobreza tienen, porque en ocasiones vemos que los programas sociales y las políticas públicas están aterrizando en todo el estado o en todo el país, en donde están reforzando algunos aspectos que no están llegando con la población, y podemos ver tipos de pobreza alimentaria, en donde la población no tiene el mínimo para adquirir lo que son los productos de la canasta básica. La canasta básica, pues podemos encontrar hasta 80 productos que se deben de comprar, que las familias deben de tener para su alimentación y nutrición diaria. Por ejemplo, tenemos la pobreza laboral. Estamos generando empleos como gobierno, como estructura social y política, pero ¿qué tipo de empleo estamos generando? Porque la familia no puede adquirir lo básico para su sustento. Tenemos la pobreza patrimonial, en donde aparte de que la población no tiene para la canasta básica, para la educación, para la salud, menos para una condición de vivienda digna, o bien para lo que es la recreación, que es básico, que son necesidades básicas. Tenemos también el tipo de pobreza sobre la capacidad, y no podemos adquirir o no tenemos acceso a los servicios sociales, a un buen servicio de salud, a un servicio educativo, a todas las cuestiones hasta de seguridad que son básicas, que ya nos ha rebasado ahora sí que en los últimos años. Esos tipos de pobreza tendríamos que estar identificándolos precisamente para poder hacer un diagnóstico exacto y regionalizado, aunque el estado es pequeño, pero tenemos que ver qué tipo de pobreza y el nivel de pobreza que están presentando la ciudadanía. Y por ejemplo, Octavio Maza, que ha platicado también muchas veces acá con nosotros en diferentes temas, ha mencionado algo que me parece es también importante. Él asegura que no por tener un trabajo, porque muchos en Aguascalientes tienen este trabajo, quiere decir que van a salir de estos niveles de la pobreza. Es decir, incluso trabajando, trabajadores, y no solamente una sola persona de la familia, sino tal vez dos, no pueden sacar a su familia de la pobreza aún teniendo un trabajo. Así es, y esto es una cuestión que afortunadamente ya se está midiendo. Digo, antes no se medía y sin embargo también existía. Aunque teníamos menos problemas, digo, en los 70s todavía había un poder adquisitivo pues remunerador y más o menos salía la gente con un salario. A partir de ahí se empezó a depauperar, a empobrecer, a bajar y no se medía. Entonces la gente pues tiene trabajo, pero sin embargo ya no le alcanza para lo básico. Cada vez le alcanza menos. La inflación fue haciendo su trabajo, malas decisiones gubernamentales a nivel de presidencia, decisiones que hicieron que se devaluara la moneda en varias ocasiones. Pues evidentemente inflación, crisis económica, pues la gente cada vez tenía trabajo, pero claro, cada vez se corroía más su ingreso.
familiar. Entonces, bueno, hoy afortunadamente lo medimos, hoy hay una medición específica para la pobreza laboral y nos vamos dando cuenta que pues en Aguascalientes no estamos en los mejores niveles, ¿verdad? Ahí sí tenemos empleo, históricamente se ha tenido buen crecimiento incluso, pero los sueldos no han sido lo suficientemente remuneradores. Entonces, sí, puedes tener empleo, pero no nos podemos conformar con eso. Yo creo que fue por mucho tiempo pues un consuelo. Bueno, es que tenemos paz laboral, es que tenemos empleo, vamos con un dinamismo tremendo. La verdad es que la gente, pues en casas muy pequeñas, cuando las tenía, ¿va? Con créditos a muchos años y con condiciones como las que comentábamos ahorita, ¿va? Que pues no tenían en el oriente todos los servicios. Y todo esto parte pues de una visión política de una planeación trunca o mal elaborada y también de una dimensión de la persona humana. O sea, no consideramos a todos iguales en dignidad y respeto a ellos y pues por eso, bueno, pues dejamos en las partes como el centro, el norte, etcétera, pues mejores condiciones de vida y en el oriente vamos a juntar allá otra ciudad para los que menos tienen y con lo mínimo para que subsistan y ya estamos cumpliéndole a toda la ciudadanía, pues no es por ahí la cosa. Pero bueno, esto yo creo que tenemos muy buena oportunidad hoy de cambiarlo. Hay visiones diferentes, afortunadamente lo que se mide se puede mejorar y hoy ya se está midiendo. Y esto que nos muestra el Coneval cotidianamente nos está dando referentes como para que ya no tengamos ese pretexto de qué está pasando, por qué no estamos avanzando. Hoy vemos que sí hay un avance, también muy lento, eso es una realidad. Vamos de rodillas cuando pudiéramos ir corriendo, pero bueno, yo creo que eso es voluntad política y también participación de toda la ciudadanía. O sea, el político tiene que poner los elementos, los recursos, pero la participación de la ciudadanía no se puede diferir. Tiene también que entrarle porque es responsabilidad nuestra, pues que empresarios paguemos mejor, en fin, etcétera. Que todos ahorremos, invirtamos de manera adecuada nuestros ingresos y ayudemos a los que menos tienen. Bien, permítanme hacer una breve pausa. Regresamos con más. Sabe que su voz es la más importante para estas mesas de análisis también, así que lo invitamos a participar a través de todos nuestros medios de contacto, líneas telefónicas, WhatsApp y redes sociales. Hay un análisis que haces muy interesante, Eugenio. Primero, de los ahorros y de lo que podría irse tomando de diferentes rubros que podría funcionar para Aguascalientes. Y por otro lado, las condiciones en las que los propios trabajadores mantenemos respecto a otros estados. Sí, y es con relación al promedio nacional. Es decir, ni siquiera estamos en este análisis viendo, digamos, el nivel de vida de las entidades que están muy por encima. Comentábamos de 3 semanas trágicas, diríamos, al mes de los aguascalentenses. Una, porque estamos trabajando una semana más al mes. Somos la entidad que más está trabajando en el país, está trabajando más de 48 horas a la semana. Tiene que ver con el outsourcing, porque ahí te hacen trabajar más, te tienes que ganar el puesto. Esa semana es muy importante porque la necesitamos para convivir con la familia, para hacer deporte, para tener tiempo libre, para 1000 cosas, ¿sí? Otra, nos están pagando una semana menos. Es decir, estamos ganando menos del promedio nacional y eso propicia que estemos teniendo falta de liquidez para cubrir nuestros compromisos. Y una tercera semana que nos la pasamos en los camiones. O sea, si uno contabiliza cuántas horas tenemos que esperar un camión, estar en el camión, si es que nos va bien. En el oriente hay un espacio de camión por cada 10 habitantes. Entonces, estamos acostumbrados que luego acá en el sur, en el norte, eso tenemos 10 plazas de vehículo por cada habitante, porque tenemos vehículos y demás. No, hay que ver lo que es la vida buscando ganar una plaza en el camión cuando hay una plaza para 10 y a las horas pico, pues menos, ¿verdad? Entonces, ya es cuestión de suerte y esos tres puntos son fundamentales para recuperar desde el balance afectivo, el balance y satisfacción con la familia. ¿Cuántos de esos problemas realmente son los que nos están llevando a divorcio, suicidio, etcétera, etcétera? O sea, es que estos datos son súper interesantes. A ver, entonces dices, estamos trabajando los aguascalentenses
Una semana más. Una semana más. Ganando una semana menos. menos. Y pasando una semana esperando camiones o en el transporte público. Considerando la semana de 40 horas. Todo esto al mes. Al mes. Pues esto, incluso hasta pensar que el problema del suicidio, que es multifactorial, esto no sé si se haya considerado, pero esto enajena, deprime, Claro. contribuye de manera importante, ¿va? En la calidad de vida de las personas. Sí, eso es fundamental. Entonces, ¿cómo ir? Siempre que pensamos en pobreza, pensamos en ingreso y no estamos mal, pero ya lo destacaba Marisa Popan, lo de las capacidades, etcétera. Hay también muchísimo que ganar en términos de intercambio. Miren, antes en los vecindarios teníamos un intercambio permanente de servicios. Entonces se generó en esta administración, y debo decirlo, bueno, pues, me tocó ahí desarrollar un proyecto para un directorio de servicios vecinales que ya desarrolló como aplicación la Universidad Politécnica, la Universidad Tecnológica de Aguascalientes, ahí con Ricardo. Okay. Y ya prometió que a partir del año que ya vamos a poder servir los servicios vecinales. Son servicios de vecinos a vecinos, a los que estábamos acostumbrados los más viejos. Uno tenía la vecina que inyectaba, la que hacía dobladillos, el fontanero, ahora que vivimos buscando miles de fontaneros y que tú dices, ¿en dónde hay fontaneros? ¿Verdad? Bueno, todos esos deberíamos subir a un directorio vecinal que nos permitiera estar permanentemente haciendo tejido social, intercambiando servicios, porque eso te da un ingreso adicional sin salir de tu casa ni de tu vecindario. Y lo nuestro en Aguascalientes se llama D+, es un nivel socioeconómico que anda en la rayita, que apenas le alcanza. Y entonces 200 pesos a la semana más son claves, ¿sí?, para salir de la pobreza, ¿verdad? En Chile, en el Ministerio de Planeación, decían que la pobreza hay que irla subiendo como una pieza de tela, subiéndola a la mesa. Porque el efecto de demostración es que ya están subiendo arriba y entonces no te tiras al piso. Lo que haces es un esfuerzo por buscando las aptitudes suficientes para subir, ¿verdad? Entonces, todos estos estrategias son claves para poder obtener mayores recursos, incluso por la vida del ahorro. Ahora estuvimos desayunando con el asunto de que somos primer lugar nacional en consumo de bebidas, de comida chatarra, etcétera. Por lo menos $1 más diario estamos gastando aquí, con relación al promedio nacional, en este tipo de productos que pues nos engordan, nos propician que seamos más violentos, etcétera, etcétera. Entonces, ese ahorro también sería fundamental. Es decir, que no todo lo relativo a la pobreza, sus capacidades, etcétera, dependen del gobierno. Ese es un error enorme. Depende del sector empresarial, del sector social, de decisiones individuales. Claro. ¿Verdad? Y sí, lo que hay que hacer es todo un esfuerzo conjunto que permita que las cosas funcionen mejor. Hay algunos datos interesantes, sobre todo esto que dices, hasta 200 pesos podrían ayudar a mejorar una familia o el ingreso de una familia. Y lo que vemos, por ejemplo, son familias que se dedican a buscar los apoyos sociales que tienen los diferentes gobiernos, y no por ello vemos que salgan de esta pobreza. Van cambiando las cosas tal vez y los van cambiando de alguno de otros sectores para ir moviendo tal vez las estadísticas de estos programas, pero no así no los están sacando de la pobreza. Ya regresamos para seguir poniendo todas las cartas sobre la mesa. Más allá de la noticia. Bien,
Bien, continuamos con más de esta mesa de opinión y de análisis. El tema que estamos abordando, combate a la pobreza en Aguascalientes, lo que funciona y lo que hay que cambiar, pero de manera inmediata. Hay cifras todavía que se tienen que actualizar, por supuesto. Hay pobrezas que tienen que ir cambiando y algunas que han ido cambiando de nombre, tal vez injustamente. Y lo que vemos hace unos momentos, nos decía la maestra Zapopan, del tema de la pobreza alimentaria. Y aún así, vemos que México es uno de los países que más desperdicia comida. Desperdicia México por lo menos el 34% de sus alimentos. Claro que sí, y bueno, este es un problema también aquí en Aguascalientes, porque tenemos un gran porcentaje de población que tiene este problema sobre la pobreza alimentaria, que no tiene los mínimos para satisfacer sus necesidades. Y esto lo vemos también con los grupos más vulnerables. En este caso también sería con las mujeres. Vemos los niveles de pobreza y dónde se concentra la pobreza, y vemos la presencia de mujeres que no están trabajando, mujeres que no tienen oportunidades, si a eso le unamos a la falta de oportunidad o el empleo informal que se tiene, en donde ellas tienen que dejar algunas actividades de la familia para poder subsanar la otra pobreza, lo que es la pobreza laboral, para poder complementar, ya sea en el caso del jefe o jefa de la familia, poder complementar esta pobreza alimentaria. Creo que independientemente de todo lo que se esté abordando aquí, Rocío, es indudable que la pobreza ahora sí que es el resultado de una inadecuada política pública, de un inadecuado gasto público, también de la falta de lo que decía el maestro Eugenio, de esas redes sociales, de esa participación pública, de esa falta de la cohesión social que tanto requerimos como sociedad. Es falta de esa coordinación en las acciones y tareas de todos los que estamos participando, de todos los que estamos involucrados. Y esta es una parte que me parece interesante, lo que menciona la maestra Zapopan. Hay un gasto sumamente fuerte que se hace en todas estas instituciones de desarrollo social, programas de desarrollo social para sacar a la gente de la pobreza, programas asistencialistas, programas paternalistas que les dan ya sea la beca por ser pobres nada más, una beca mayor si es una niña, si es un niño, otro para los adultos mayores, otro para la familia que está en condiciones vulnerables. Es decir, hay una gran cantidad de estos programas despenseros, algunos otros paternalistas y por qué no lo que mencionábamos, pero ¿qué ha pasado con todos estos? Si hiciéramos esa cuenta de lo que se gasta en eso y lo que se podría invertir para realmente comenzar a sacar de estas condiciones a las familias de Aguascalientes, de México, estaríamos hablando de otra cosa totalmente distinta. Permítanme hacer una breve pausa. Regresamos con más. Buenos días. Salir de la pobreza cada generación será más difícil, ya que no solo compites con otras personas, sino con máquinas que hacen el trabajo de 2 o 3 hombres. Y otra cosa, soy un hombre de 30 años y en todo mi círculo no existe ni hombre ni mujer que esté trabajando con prestaciones. Todo es por contrato y honorarios, tanto en el sector gobierno como privado. Sí, tenemos una problemática muy seria de que, bueno, pues con la reforma a la Ley Federal del Trabajo, se marcó lo de las horas, que debería ser la excepción. O sea, sí necesitamos eso, pero como excepción, y se está tomando como regla. Entonces, los empresarios están abusando de ese tipo de prestaciones o el outsourcing, donde acabo de ver que hay una iniciativa que quieren meter en la Cámara Federal de Diputados, la fracción del PRI, pues para facilitar todavía más el outsourcing. Que debería, sí, existir, pero la excepción, o sea, no la regla. Y cuando se convierte en la regla, pues todo el mundo abusa de ese tipo de facilidades y quienes salen perjudicados pues son los trabajadores, porque bueno, como dice bien el comentario, pues bueno, hay mucha gente que ya no tiene una realidad de estabilidad en el empleo, ni siquiera pensar como era el sueño de antes, ¿verdad? Yo me voy a jubilar en un trabajo después de 30 años. No, ya no, o sea... Voy a ir a descansar y ahora sí a tener la vida que no tuve. Los millennials ni siquiera tienen ese horizonte y además, bueno, quién sabe si haya trabajo incluso, ni siquiera es que ni por horas a veces. Entonces sí se ve complicado este abuso y uso de algunos... de lo que pudieran ser facilidades para el empleo, pero que en realidad se han mal tomado. Estamos casi por concluir. Me gustaría que cada uno diera su propia conclusión. Si les parece, 1 minuto para cada uno. Empezamos contigo, Fernando. Sí, bueno, mira, me preocupa que en el 2018 ya hay algunas propuestas que no son nuevas, como por ejemplo la renta básica universal,
o que es la teoría de Milton Friedman del helicóptero del dinero, de que, bueno, echamos dinero y que todos tengan dinero y así se dinamiza la economía y se acaba la pobreza. Y que en realidad, bueno, si no trabajamos antes con la gente en educación, en solidaridad, en subsidiariedad, en que trabajemos en células ciudadanas, pues eso pues va a ser, imagínate, te entrego y te lo gastas en el SIX. O sea, finalmente no vas a resolver tu problema de pobreza. Por lo que tú decías también, que hacemos eso, repartimos dinero a todos, hasta el más rico al más pobre, el mismo dinero, una renta básica, pero al final del día quitamos todos los programas sociales, todos, porque realmente han sido muy poco eficientes, muy poco eficaces durante décadas. No se ha resuelto, se ha resuelto el problema, pero de manera minúscula y se ha dejado crecer incluso. Entonces, sí puede resolver, pero es una visión simplista. Tenemos que trabajar mucho antes en educación y en reconstituir el tejido social que ya platicaba. Adelante, Eugenio. Mira, voy a abonar a la administración de Martín Orozco, no solo por estar trabajando con él, sino porque me parece que se han estado haciendo los estudios pertinentes para lograr tener un saque muy importante en el 2018 con relación a pobreza. Se hizo una investigación muy exhaustiva para conocer precisamente con detalle quiénes pueden y deben ser beneficiarios de los programas. Es algo que ¿Ya está terminado que ese estudio? está terminado, está ya trabajándose con los resultados. Ya tienen nombres, apellidos de quienes realmente tendrían que obtener uno de estos apoyos. Exacto, y quienes no deberían. Y entonces yo creo que ahora sí sería un pecado de omisión enorme el no direccionar perfectamente bien estos recursos, ¿no? Porque si ya se tiene eso, insisto, fue un trabajo muy arduo. No solo de Cevideso, de la estatal, la coordinación estatal de INEGI, pero así como eso también hay un trabajo bien interesante ya del Gabinete Social en su conjunto, de cómo entrar a resolver no solo pobreza extrema, sino todas estas carencias que hemos estado comentando. Y yo creo que sí se va a tener un resultado muy favorable. Y si ya tienen todo esto, Eugenio, ¿cuándo vemos resultados? Mira, yo tengo interés en sobre todo trabajar con aplicaciones como la del directorio vecinal o el de la donación de alimentos, etcétera, porque eso nos va a permitir masificar, porque de otra manera tienes para 2,000 personas, pero necesitamos para 200,000 y entonces necesitamos involucrar a mucho más actores sociales. Insisto, yo creo que eso, el involucramiento de los actores sociales nos puede llevar algún tiempo, pero en la medida que esté sensibilizado va a ser mucho más ágil. En los últimos segundos, maestra Zapopan, adelante. Sí, potenciar las capacidades de los jóvenes y apoyarlos, apoyar a jóvenes, apoyar a grupos vulnerables, apoyar las cuestiones de género, apoyar los diferentes tipos de familias que bastante falta hace para que puedan salir de estas cuestiones de pobreza, tener en las estructuras gubernamentales gente capacitada que conozca, que pueda detectar a través de esos diagnósticos que mencionaba, los diferentes tipos de pobreza y las diferentes dimensiones que se han dado y que no hemos reconocido, porque hasta ahorita se han visto buenas intenciones, pero muy pocos resultados. Exactamente. Bueno, yo de verdad les agradezco. Vamos a darle un seguimiento a este tema y a todos estos programas que señala Eugenio que ya tienen. Ojalá entonces pronto podamos ver ya todo esto tangible realmente. Maestra Zapopan, bienvenida, muchísimas gracias. Fernando Carrillo, Eugenio Herrera Nuño, bienvenidos y muchísimas gracias. Gracias, por supuesto, a usted por su compañía. Agradezco a toda la producción, tanto de radio como de televisión. Rocío Gutiérrez le desea muy buenos días. Hoy mejor que ayer, mañana mejor que hoy.